Bueno, vamos a iniciando, si gustan, con una oración, ¿verdad? Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, porque nos tienes reunidos aquí en tu presencia amorosa. Gracias por los que has convocado en tu nombre para conocer el don de la divina voluntad, el don más grande que tú quieres dar a tu iglesia, para que podamos caminar hacia la fusión de una voluntad y un solo amor, que es el divino. Gracias, Padre Santo, porque convocas a tu pueblo a través de los sacerdotes y los llenas de tu amor y los llenas de ese fuego de amor, como nos lo dijiste en el Evangelio. Queremos tomar de ti todo lo que viene, todo lo que está en tu corazón. Especialmente invocamos al Espíritu Santo para que se haga vida en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestros movimientos, en nuestras palabras, y que Él sea quien nos mueva para que podamos comprender la verdad plena y podamos vivir la plenitud del reino. Madre Santa, abraza a tus pastores para que sean pastores que trabajen incansablemente por el reino de la divina voluntad. Extiende tu reino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Padre. Va a ser una plática muy cortita por los tiempos. Yo sé que tienen muchas actividades y que están aquí por voluntad de eso. Pues muchas gracias. Bueno, presentándome un poquito, soy Carla Lombardi, estoy trabajando con los asesores de Guadalajara, de la Arquidiócesis de Guadalajara, en cuanto a la extensión de la divina voluntad. Ahí tenemos pues 5 retiros anuales para sacerdotes, donde tratamos de que los sacerdotes comprendan a grandes rasgos qué es la divina voluntad, de estos escritos dictados por Jesús a la sierva de Dios Luisa Picareta, y cuál es la misión que se nos viene a confiar ahora a partir de que nos lo vienen a dar. Y son escritos que ya están aprobados por el Dicasterio de la Fe. Se aprobaron exactamente en noviembre del año pasado, sí, está muy reciente. Y también la causa de beatificación de Luisa Picareta está en proceso, ¿verdad? Lo importante de estos escritos es que estos escritos nos muestran una dimensión, digamos, muy amplia y hermosa para la iglesia, Esto es importante, ¿verdad? Bueno, pues terminé ya mi presentación muy breve, pero ahí está. Y vamos, si gustan, comenzando. Quisiera conocer que si ya han escuchado hablar de la divina voluntad, de estos escritos, si hay algún referente que ustedes tengan al respecto. No sé. ¿Sí? Muy bien, Padre, gracias. ¿Tiene algunos libros? ¿Sí? ¿Usted también, verdad, Padre?
se ve. Ah, perfecto. Oh, fenomenal. No, pues entonces ya saben. Ya debe el último nivel avanzado. Ya está en el último grado. Muy bien. Bueno, sí, ciertamente. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la introducción, pero sí quisiera que fuera un poquito dialogado, ¿verdad? No tanto así como de aquí para allá, porque sé que ustedes pues ya están con un poco de este conocimiento. Por eso pues viene aquí la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué se entiende por el don de la divina voluntad que fue dictado a Jesús por Luis Apicarita? No sé. Bueno, no es examen. Pero más bien, ¿cómo lo logran captar? Porque a veces es complejo explicarlo, ¿verdad? Es complejo explicarlo. No sé. Para mí es la primera experiencia de ¿Ah, sí? Ah, perfecto, padre. Muy bien. Pero sí tengo la intención de conocer más. De curiosidad. Muy bien. Bueno, no se apuren. Vamos hablando del don, ¿verdad? Vamos hablando del don desde 4 momentos importantes que creo que vale la pena retomarlos. El don de la divina voluntad, primeramente, cuando nosotros hablamos de la divina voluntad, pues sabemos muy bien que la voluntad de Dios ha estado siempre, ¿verdad? Que no podemos nosotros decir esto es nuevo en el sentido de la voluntad de Dios. Desde el principio hasta el fin, la voluntad de Dios se ha manifestado, pero se ha manifestado de distintas formas, porque la voluntad de Dios nace desde el plan de Dios que creó al hombre, ¿verdad? Dios tenía un plan para poder crear al hombre, y en este plan, que es un plan desde el principio, Dios tenía el plan de que nosotros fuéramos la habitación de Dios. Nosotros participáramos de la vida divina, porque la participación de la vida divina era nosotros la creación más amada de nuestro Señor. Entonces, cuando hablamos de estos escritos de la divina voluntad, estamos hablando del plan de Dios que es para todos nosotros, ¿verdad? Un plan, déjenme ponerlo acá, les voy a abrir otra presentación más rápida y más sencilla por los tiempos que tenemos.
El don de la divina voluntad. ¿Qué sí es el don de la divina voluntad? El don de la divina voluntad, primeramente, estamos hablando del proyecto de Dios completo en el hombre. Proyecto de Dios completo en el hombre. Sí, esto trata de principio, cuando Dios crea al hombre. Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Dios, pero lo hace con una intención, con la intención de poner su vida divina en el hombre. Por eso en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que nosotros fuimos creados para participar de la vida divina, porque el hombre fue creado para contener la vida divina y participar de ella. Por eso la última creación que hizo Dios fue el hombre, para que nosotros pudiéramos ver ese plan completo. En una catequesis, en una homilía que hizo el Papa Benedicto XVI, precisamente nos dice que el hombre es un proyecto incompleto ahorita y que estamos en proceso de ir hacia esa plenitud en Jesucristo. Y precisamente esto es, ¿no? Es el proyecto completo, ya el cumplimiento del plan de Dios en el hombre. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Qué es el don de la divina voluntad? Es una vida divina para vivir. ¿Sí? Importante. ¿De cuál es la vida divina que nosotros vamos a participar? Pues la vida divina de Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Por eso Jesús es el centro. Jesús es la vida. Entonces, no solamente quiere que la poseamos, sino que al poseerla, que Él pueda obrar en nosotros. Porque claro que con el bautismo se nos devuelve esa vida, o sea, se nos devuelve todos los derechos para vivir la plenitud, para vivir la santidad, la reconciliación con Dios. Sin embargo, ¿cómo poder vivir esa vida en plenitud? Pues precisamente el don de la divina voluntad nos propone, nos representa. Y el don de la divina voluntad también es un intercambio de vidas. ¿Qué significa? El intercambio de vidas es que esta vida divina se tiene que vivir, o sea, es un intercambio de vidas para vivirla, valga la redundancia, entregando mi vida humana para hacer mía la vida divina. No podemos vivir con las dos vidas, o vivo con mi voluntad, o vivo fundido en la voluntad de Dios. A eso se refiere. Por eso Jesús nos dice a través de los escritos que nosotros tenemos que donarle a Él ese 1% que es nuestra voluntad para que Él pueda vivir plenamente en nosotros. Entonces es un intercambio de vidas. Y esto es parte de la decisión. Por eso el don de la divina voluntad implica el libre albedrío, la decisión libre del hombre de poder llegar a este estado, a la plenitud. Y el punto número 4, que nos define el don de la divina voluntad, es el cumplimiento del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, Jesús nos deja aquí en la tierra estas peticiones, esta petición que nos va a ir llevando a estar rogando por el reino. El hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino. ¿Cuál reino? El reino de la divina voluntad. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Esto qué es? Que nosotros vivamos la plenitud del reino, vivir el cielo en la tierra como lo viven los bienaventurados, es decir, reinando la voluntad de Dios. Y esto es, el don de la divina voluntad nos dice cómo llegar a este cumplimiento. ¿Sí? No solamente entenderlo, como vivió Jesús aquí en la tierra,
sino que ahora nos lo quiere dar en plenitud. Es cómo llegar, es toda una pedagogía divina para poder llevar al alma hacia la consumación total entre el alma y Dios. Es una vida interior, el don de la divina voluntad es una vida interior. ¿Sí? Jesús le dice a Luisa que no cambien las acciones, sino las intenciones. Las intenciones de entrar, y por eso es un trabajo mucho con el pensamiento y con la interioridad del hombre. Bueno, y algo muy importante también, que no es, primeramente, no es un movimiento más de la iglesia, porque nosotros pudiéramos decir, bueno, sí, existen muchos movimientos eclesiales, ¿no? Y vamos a agregar uno más, que es el de la divina voluntad. No, ¿por qué no? Porque Jesús le dice a Luisa que la divina voluntad es como la piel de la iglesia. Así digamos, lo explica. La iglesia ya tiene sus ministerios, tiene sus apostolados, sus órdenes religiosas, tiene sus movimientos. Dice, en todos ellos debe de vivir y de penetrar el don de la divina voluntad. Y este es el reto mayor, porque si es un llamado universal para todas las almas, porque así fuimos creados en un principio, entonces ahora es que dentro de nuestra vida, nuestro estado de vida, podamos nosotros vivir la plenitud de este reino. Sí, esto es pues este es el reto mayor, ¿verdad? Porque ahorita lo que se está viendo o se está entendiendo la divina voluntad, que es una manera apostólica más de la iglesia. Y no, esto es una vida. La divina voluntad es una vida, valga la redundancia, para vivirla, ¿verdad? Para vivirla. ¿Pero en dónde? En cualquiera de nuestros estados de vida, de nuestros ministerios, de nuestras órdenes religiosas, de nuestros apostolados, etc. Por eso no es un movimiento más, aunque en la iglesia así comience, porque la iglesia, para poder ordenar esto, pues a lo mejor va a empezar como un movimiento, pero este movimiento tiene que penetrar hacia todas las áreas para poder alimentar a toda la iglesia, a todos los apostolados, a esta vida plena que es el proyecto de Dios completo en el hombre. Por lo tanto, no es un estilo de vida, no es solo para conocerla, es decir, yo tengo 36 volúmenes de los escritos de la divina voluntad y me puede llevar esto a tener un buen conocimiento de la divina voluntad, pero no la vivo, ¿verdad? No, Jesús dice que eso no sirve, que el verdadero conocimiento viene a partir de la voluntad, cuando nosotros vivimos el don, pero por nuestro propio sí, nuestro propio fiat y nuestra propia práctica de nuestra vida interior. No es una devoción o espiritualidad más, tampoco. Esto es importante, ¿verdad? No es una espiritualidad más, sino Jesús le dice a Luisa que es la espiritualidad de las espiritualidades, que abraza a todas, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios plena en el hombre. Y claro, tampoco es una devoción en donde tengamos ciertas formas, ritos, devociones, en donde se termine hasta ahí y ya seguimos nuestra vida normal, ¿verdad? No, es una vida, desde que nos levantamos hasta que terminamos el día. Es más, todavía en el momento de dormir, ¿verdad? Estamos viviendo en su voluntad. Bueno, ese es como el reto. Ahorita vamos a ver si logramos un poquito. Bueno, hablando un poquito del plan original de Dios, de este plan original de Dios en el hombre. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica
Creemos que Dios creó al mundo según su sabiduría. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. ¿Sí? Bueno, este punto es importante. Quiere hacernos participar de su vida divina, porque para eso fuimos creados. Por tanto, en los escritos de la divina voluntad se nos dice: Él quería al hombre como una digna habitación. ¿Qué hace entonces esta majestad increada? Crea al hombre a su imagen y semejanza. Desde el fondo de su amor hace salir un respiro y con su aliento omnipotente le infunde la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades proporcionadas a criatura, haciéndolo un pequeño Dios. Bueno, recordar que en el Catecismo de la Iglesia Católica, muchos de los doctores de nuestra Iglesia nos hablan de esto mismo, de que fuimos creados para ser pequeñitos dioses, es decir, no como lo plantea la nueva era, jamás, ¿verdad? No en el ego, sino en la nada, donde nosotros disminuimos y Dios es todo. Pues precisamente es eso. Dios crea al hombre a imagen y semejanza suya. ¿Y esto cómo es? Bueno, Jesús le dice a Luisa, Jesús le da a entender a Luisa cómo son los signos de la creación, ¿sí? Cómo qué es lo que sucedió en el principio. Este principio que es el principio del plan de Dios, y de hecho así comienza el Génesis, en el principio, ¿verdad? Y este principio pues tiene que ver con el principio del plan de Dios original, donde se nos habla de Adán, el primer hombre creado, que verdaderamente existió, ¿verdad? Porque es lo que Jesús le dice a Luisa. Sé que hay varias teologías que nos hablan que Adán pues no existió, ¿verdad? Que fue una simple como parábola para poder entender el origen. Pero Jesús le dice a Luisa lo contrario. La persona de Adán sí existió. Y existió para poder poner y explicar ahí y poner su plan completo. Entonces, el paraíso de Dios es el hombre, porque fuimos creados para contener esa vida divina. Por eso, este paraíso de Dios, que es la tierra donde Dios quiere habitar, es el hombre, es su humanidad. Y Dios crea al hombre de barro, como dicen las Escrituras, de tierra. Y para que esta criatura tenga vida, le insufla el aliento divino para que pueda vivir su imagen y su semejanza. ¿Cómo se entiende la imagen según los escritos de la divina voluntad? Primeramente, una imagen humana. La imagen humana, que es precisamente la imagen en la cual se va a encarnar Cristo, ¿sí? En donde tenemos una humanidad como la de Cristo. Unos movimientos los íbamos a tener como los de Cristo. Y vamos a caminar como Jesús. Es decir, nuestra vida estaba insertada completamente en Cristo. Por eso nuestra humanidad fue una imagen de Jesús encarnado. Ahora, la imagen también que se refleja dentro del hombre es la imagen del alma. La imagen del alma es la misma que tuvo Jesús aquí en la tierra. Jesús tuvo un alma con tres potencias. Inteligencia, que contiene tres potencias: la inteligencia, la memoria y la voluntad. En estas tres potencias del alma, Dios pone en ello el aliento de vida, donde Jesús le dice a Luisa que cada potencia del alma representa a la Trinidad, es decir, que en nosotros habita la Trinidad. En la inteligencia habita la sabiduría del Hijo, en la memoria habita el amor del Espíritu Santo y en la voluntad
voluntad habita el Padre. Estas tres potencias están en el hombre y es precisamente lo que Jesús le va a decir a Luisa, que es en lo cual se alimentaba Adán en el principio. Adán se alimentaba de este fruto y no conocía su voluntad, la vida de la voluntad humana, sino que vivía plenamente con la vida divina, con la participación de la vida divina. Por eso Adán poseía muchos dones, ¿verdad? Sabemos muy bien, dones naturales, sobrenaturales, preternaturales, y estos dones de los cuales Adán poseía eran por la vida divina. Y uno de los dones, pues claro, era la ciencia divina. Poseía la ciencia infusa, pero también la ciencia de Dios, en donde Dios pues iba transmitiéndole el conocimiento de sí mismo para saber quién verdaderamente era él. Adán comía de este fruto y por lo tanto él, en su infinito amor, le correspondía a Dios. Pero ¿qué pasa? También Adán posee otro árbol, es decir, que está en el centro de él, de Adán, de este paraíso terrenal, que es la voluntad. Y este árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de libre albedrío, en donde Dios lo pone solamente con una intención, lo pone con la intención de decidir si el hombre quería amar a Dios o no amarlo. Esa es lo único, porque nuestro amado Dios no nos obliga a amarlo. Él nos da la libertad, porque dice, de nada sirve que yo ponga en el hombre toda mi divinidad para que me ame. Dice, eso no es el amor. El amor tiene que partir de la libertad para poder amar. Entonces, por eso, Dios pone en el hombre la voluntad humana, no para que viva con ella, sino para que se funda con la divina y decida amar a Dios libremente. Bueno, es por esto que nuestro Padre Dios pone una orden, precisamente para probar a Adán. Y la prueba no es esa prueba con la intención malosa de que caiga, sino que Jesús le dice a Luisa que todo aquello que tiene valor es probado. Lo que no tiene valor no es probado, ¿verdad? Y esto se me hizo muy hermoso, ¿no? Porque normalmente pensamos que Dios, ay, ¿cómo pudo haber probado? ¿No? Es porque verdaderamente somos valiosos para Dios, porque lo que no es valioso para Dios no es probado. Bueno, pues precisamente la prueba de este amor divino viene a través de Eva, ¿sí? Eva, pues claro, que seducida por el engaño de la serpiente, le ofrece el fruto, comer del fruto del árbol prohibido, y pues Adán, Jesús le dice a Luisa que tan solo con desear el fruto prohibido ya había caído desde ese momento, porque el hombre decidió no amar a Dios, sino amarse más a sí mismo. Entonces, y no amarse a sí mismo, pero fuera de Dios. ¿Qué sucede con esto? Bueno, Jesús le dice a Luisa que el hombre cae a lo más bajo que es su propia voluntad. ¿Qué es su propia voluntad? Dice la caída de Adán. Adán sintió este desgarro tan doloroso y a pesar de todo cayó en el laberinto de su voluntad, que no le dio más paz ni a él ni a sus descendientes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el hombre decidió vivir con su voluntad, y en el momento en que vive con su voluntad, el hombre pierde todo conocimiento de Dios. Quedan algunos rayitos, Jesús le dice a Luisa, que va a quedar
solamente algunos destellos, que es precisamente lo que Adán va a comunicar a las siguientes generaciones, para que pudieran entender el plan de Dios. Pero Adán decía, yo ya no puedo reparar aquello que hice, porque solamente Dios podía reparar. Y por eso tiene que venir Jesús penante, ya no glorioso, porque solo a través de Jesucristo nos podía salvar y nos podía llevar nuevamente al plan original de Dios. Aquí Jesús le dice a Luisa, le dice, en cuanto se sustrajo de él, Adán perdió al revelador. Y esto es importante, porque cuando hablamos del revelador, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo revela quién es el Padre, revela quién es el Padre a través del Hijo. Entonces, Adán requería nuevamente adquirir la vida divina a través de una obra maravillosa que es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Que esta es la obra de la divina voluntad. La obra de la divina voluntad es la obra del Espíritu Santo. Entonces, pierde el revelador y por eso no se sabe cuánto lo amamos, porque ya no puede comunicarse con Dios, ya no puede darle su vida divina, ya no tiene la esencia divina. Y quedamos nosotros entontecidos, así le dice Jesús a Luisa, ¿verdad? Quedaron entontecidos en el intelecto. ¿Por qué? Porque ya no conocemos la plenitud de Dios. Y tenemos que ahora, con nuestro sí, empezar a conocer a Dios para poder amarlo. Dice, por eso sentimos un amor irresistible, que nuestro fiat venga a reinar como en el cielo, así en la tierra, a fin de que después de tantos años de silencio y de secretos, dé desahogo a sus llamas. Y aquí pues lo que leímos en el Evangelio de ayer, ¿verdad? Cuánto he mandado fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, porque precisamente es esto, es al vivir en el don de la divina voluntad, que es lo que nos va dando Jesús, es este conocimiento de Dios que perdimos, esa conexión desde el principio. Y estos años de silencio en donde nosotros todavía no conocemos qué sucedió en el principio, porque ciertamente las escrituras nos hablan del principio en forma de parábola y con varios signos de parábola, pues, y nos hablan del principio, y la Iglesia ha tratado de descifrar este camino del principio, pero en realidad no se había revelado qué sucedió, cómo fue que nuestro Padre creó al hombre, qué fue en ese momento cuando fue la creación, cuáles fueron las primeras palabras que el hombre le dijo a nuestro Padre. En fin, todo este origen tan bello, que es precisamente lo que vamos conociendo en los escritos, es exactamente el amor del Padre en el punto de la creación. Y cómo este Padre amoroso está esperando a que este proyecto de Dios se complete. ¿Por qué? Porque desde que Adán cayó, Dios no ha dejado de trabajar para llevarnos a ese estado original, porque en Dios no puede haber error. Si Él decretó que el hombre iba a vivir con este don, es porque así va a ser, y este es el reino que tanto espera. Pero tuvo que esperar siglos, como dice aquí, tantos años de silencio y de secretos, de desahogo a sus llamas, y regrese a serla como revelador del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántas sorpresas tiene por decir? ¿Cuántas alegrías y felicidad por comunicar? Bueno, es por esto que para que esto se cumpliera, para poder llegar al plan original de Dios, era necesaria que Jesús se encarnara,
penante ahora, ya no glorioso como era el decreto del principio, sino que ahora tenía que venir penante a rescatarnos del pecado para poder salvarnos, ¿sí? Y por eso el Padre Eterno, como nos dice el Catecismo, decide elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo, y dispuso convocar a los creyentes en Cristo, en la Santa Iglesia. Bien, ¿qué viene después de esto? Si nosotros fuimos creados para hacer el depósito del amor de Dios y que Dios pudiera sacar nuevas cosas a partir del obrar del hombre, porque Jesús le dice a Luisa que nosotros poseemos esa imagen de Dios, pero es una imagen que está deteriorada, porque en primera, las potencias de nuestra alma están obstaculizadas por la voluntad humana. Las tenemos, las poseemos, pero no las hemos desarrollado a plenitud. A través del bautismo nos lleva a la santidad, ¿sí? A la santidad, pero es una santidad con un esfuerzo humano, un esfuerzo de virtudes, ¿sí? Que nosotros sabemos muy bien que para poder llegar a vivir la santidad del Padre, pues con nuestras fuerzas humanas, por ser tan pequeñitos, no podemos alcanzar una santidad tan alta como la del Padre. Siempre vamos a tener y vamos a vivir en esas miserias, en donde vamos a estar luchando para poder adquirir las virtudes, ¿sí? Pero Jesús aquí nos va planteando lo que es la santidad del Padre al adquirir el don de la divina voluntad, porque es la vida divina la que va a estar en el hombre. Entonces, es ese camino de vida que vamos a ir teniendo de pasar de los modos humanos de vida a los modos divinos. Por eso los libros de cielo traen un lenguaje, digamos, no podemos decir complejo, ¿no? Pero sí traen otro lenguaje que no es un lenguaje cotidiano al que nosotros conocemos desde nuestra, digamos, vida de fe, ¿no? En el sentido de hablar y conocer. Cuando en el retiro de sacerdotes de Guadalajara, pues es lo primero que se enfrentan, ¿no? Es que, y ya cuando los sacerdotes han conocido esto un poquito más, dice, es que lo único que hay que hacer es familiarizarnos con el lenguaje del cielo, que es el lenguaje de los volúmenes, y que ahora vamos entendiendo esta dimensión tan grande de la cual nos quiere Dios participar. Bueno, ¿cómo fue para poder adquirir el don? Ciertamente, para poder llevar nuevamente al hombre al estado original, Jesús le dice a Luisa que tenía que pasar 3 renovaciones. 3 renovaciones de la iglesia, y ahorita vamos a ver cuáles son, antes de hablar de estas 3, ¿sí? La primera es la preparación para la venida del Mesías. La segunda es Jesús en su humanidad, cuando ya viene aquí a la tierra. Y la tercera es Jesús en su divinidad, cuando vivimos la plenitud de Dios, ¿sí? ¿En qué consiste? Bueno, Jesús le dice a Luisa que sin conocimiento no hay don. Esto es importante, ¿sí? Yo no puedo decir que vivo la plenitud del reino si no voy conociendo los escritos, porque los escritos están basados en las escrituras. Las escrituras es la base de nuestra fe, esto es lo más importante, ¿sí? Pero las escrituras nos revelan a Jesucristo como el Mesías, como nuestro Salvador y como en su persona el reino, porque Jesús es el reino. Entonces, las escrituras es nuestro fundamento. ¿Qué son los escritos de la divina voluntad? Es la explicitación de la vida divina de Jesús en nosotros, ¿sí? La explicitación de esa vida divina que ya no solamente la vivió Jesús aquí en la tierra,
como verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, esa vida divina que es Cristo, que vive aquí en la tierra, ahora nos dice: yo quiero que participes de ella. ¿Por qué? Porque tú solamente tienes vida humana, voluntad humana, ¿sí? Yo te he dado tus potencias del alma, que las tienes ahí, pero yo no puedo obrar en ti si no vives, si yo no te doy la plenitud de mi vida para que tú puedas desarrollarla. Entonces, para poder llegar a eso, Jesús le dice a Luisa: el conocimiento es el punto medular para que tú puedas conocer y vivir. Por eso Jesús le dice a Luisa: sin conocimiento no hay don, no hay don, ¿sí? Por eso es necesario acercarnos a los escritos de la divina voluntad para conocerlo y empezar a caminar en esta vida. Bien, ¿cuáles de estos tres fiat? Porque Jesús le dice a Luisa que para que nuestro Señor pudiera llevarnos nuevamente al plan original, este fue el plan B, ¿sí? Ahora vivimos en el tiempo, y para poder vivir en el tiempo, el hombre, como lo había perdido todo, había perdido todo el conocimiento de Dios. Dios tenía que darle el alimento como un bebé, es decir, tenía que el alma crecer en el conocimiento de Dios. No podía darle todo porque no lo iba a comprender ni lo iba a asimilar. Entonces, para eso tuvieron que pasar siglos, ¿sí? Siglos. Jesús le dice a Luisa que para que pueda él dar un conocimiento nuevo a la humanidad, tiene que renovarla, tiene que purificarla, porque de otra manera nosotros no pudiéramos masticar ni recibir ese conocimiento. Y Jesús se lo dice a Luisa de una forma muy simple. Le dice, porque Luisa ve a Jesús, ¿verdad? Ella desde muy joven queda postrada en cama. Ahorita, si hay chance, hablamos un poco de Luisa. Queda postrada en cama y Jesús la toma a Luisa para que en esos éxtasis pueda Luisa conocer la vida del cielo y Jesús le pueda dictar los escritos. Jesús muchas veces se le escondía a Luisa adentro, ella no podía verlo, y Luisa se desgarraba y decía: Jesús, ya no te veo, ya no me quieres, ya no vienes. Bien, Jesús le dice a Luisa que cada vez que él hacía eso, era porque le iba a dar a Luisa un conocimiento o una verdad más. Y esto es bien interesante, porque Jesús le dice a Luisa: ¿sabes por qué me escondo? Dice: porque si no me escondiera, tú no me desearías. Si no tuvieras esa sed de decir: ya ven, por favor. Y en el momento en que yo voy, dice, en ese momento en que yo voy, tú dices: lo que tú quieras, Señor, pero dámelo, pero quédate aquí. Entonces recibe la semilla, recibe el conocimiento para que Jesús no se vaya, ¿sí? Y lo vive. Dice: eso mismo hago con la humanidad. Con la humanidad tiene que ser purificada, porque ese estado de ausencia que vive Luisa es un estado de purificación para desear más a Dios. Y lo mismo pasa con la humanidad. La humanidad tiene que ser renovada, tiene que ser purificada para que Dios pueda poner un conocimiento y lo pueda asimilar. Y esto pasa en los primeros 2000 años. Jesús habla de años. Jesús pone una cronología a través de los años. Aquí hay pues una discusión, porque muchas veces los científicos dicen que no coinciden con la ciencia, ¿sí?
la ciencia habla de millones y millones de años. Jesús solamente habla de 6,000 años, desde la creación hasta la redención. ¿Sí? Jesús habla que en los primeros 2,000 años comenzó el diluvio. Fue lo del diluvio. La humanidad se había descompuesto de tal manera que, como dicen las escrituras, Dios ya no dio su espíritu en el hombre. Y es por esto que tiene que haber una renovación de la humanidad. Y en esta alianza que hace con Noé, en donde dice nunca más destruiré al hombre, empieza a partir de aquí pues una nueva generación en donde Dios va a preparar a su pueblo para prepararse para la venida del Mesías. ¿Cómo lo hace? A través de la primera dosis del conocimiento que le va a dar al hombre, que son los mandamientos de la ley de Dios. Estos mandamientos de la ley de Dios iban a ayudar al hombre a ordenarse, a saber que es una criatura rebelde, y el camino para poder prepararse para la venida del Mesías iba a ser los mandamientos. Qué bien, pasan otros 2,000 años y viene la venida de Jesús, la venida del Mesías. La sociedad estaba preparada para recibir al Mesías después del profetismo que se había dado en su tiempo, que habían anunciado ya al Hijo de Dios. Bien, en este tiempo en que vive Jesús, en sus 33, casi 34 años, tomando en cuenta los 9 meses que estuvo en el vientre materno, Jesús vive nuestra vida. Jesús le dice a Luisa que Él vive una pasión continua. Es decir, Jesús viene a rehacer y a reparar nuestra vida, a redimirla, pero no solamente en sus últimas 24 horas, sino desde el vientre de su madre. Y eso también es una novedad y una confrontación a veces, ¿no? Que en la novena de la Navidad, en los escritos de Luisa Picarreta, viene como Jesús, ya místicamente, Jesús era crucificado, coronado de espinas, en fin, empieza a vivir la pasión desde el vientre materno. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque Jesús tenía que reparar nuestra vida continua. ¿Qué viene? Bueno, Jesús deja una oración y se la deja a sus apóstoles, y es la oración del Padre Nuestro. Es la única oración que nos deja para orar. ¿Por qué? Porque en esa oración íbamos a pedir el reino perdido, que es el de la divina voluntad, y que a través de Jesús, que es el reino, que es la vida divina, nosotros íbamos a vivir el cielo en la tierra, con su voluntad y con su amor. Dice Jesús: yo dejé esta oración por 2,000 años, sin que ellos supieran qué estaban pidiendo en realidad, porque lo que estaban pidiendo es el don, mi reino de la divina voluntad, que iba a venir a partir de que Luisa viniera. ¿Qué sucedió en este tiempo? En este tiempo la iglesia surge, ¿verdad? Se ordena, se estructura, y la iglesia instituye los sacramentos que a partir de Jesús los instituyó en vida. Los sacramentos, Jesús le dice a Luisa, van a ser la medicina para ir preparando al alma enferma para recibir el don. Esa es la vida sacramental, que nos va curando el alma. Bien, pero ¿qué viene aquí? Bueno, pues viene Luisa Picarreta. ¿Sí? Luisa Picarreta
que acabamos de festejar el 160 años de su nacimiento, ¿sí? 160, 1865, en 1865, y muere el 4 de marzo de 1947. 47, ¿verdad? Y esto es importante porque sabemos que Luisa es muy contemporánea, todavía no tiene ni 100 años de su fallecimiento. Sin embargo, Luisa Picarreta, que nace pues en este tiempo, Jesús le va a dar la tercera obra, y esta tercera obra es para toda la humanidad. Es la tercera obra que nos llevará a vivir la plenitud del reino de la divina voluntad obrante. Y esto es lo más maravilloso. Dios nos dio en este tiempo el orden, nos redime, paga nuestra deuda, y cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, Él nos reconstituye, nos rehace y nos reconcilia con Dios en la voluntad. ¿Qué hace Jesús? Únicamente nos da el conocimiento de la redención, pero deja suspendido todo lo que Él hizo aquí en la tierra, que es la reconciliación del alma con Dios en plenitud, es decir, ya no estar intermitentes, entrando, saliendo, pecando, sino que ahora Jesús nos deja el acto conservante de la vida plena desde que estuvo aquí en la tierra. Pero ese conocimiento lo deja suspendido. Por eso nuestra iglesia, a partir de todos los siglos, Dios va depositando y va dando esa explicitación a partir de muchos santos, en donde nuestra iglesia ha llevado a entender, por ejemplo, a través de los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, que el alma debe llegar a la consumación con Dios, ¿sí? En esa interioridad, en esos castillos interiores de los cuales habla Santa Teresa. Sin embargo, en el reino de la divina voluntad ellos no llegaron a la consumación total, a pesar de que fueron místicos altísimos, ¿sí? Sino que aquí se nos da cómo pasar a ese último brinco en donde el hombre no ha llegado, que es la consumación plena entre el alma y Dios, ¿sí? Y esto no significa de vivir una vida apartada como los místicos de antes, no, sino que es una pedagogía divina tan hermosa, tan llena de amor, que Jesús va llenando al alma de amor para poder llegar a esta consumación. Le va diciendo el cómo, y no es únicamente para religiosos, sino dice, es un llamado universal para toda criatura, porque toda criatura está llamada a vivir este reino, porque así los creen, con esta capacidad y con estos fundamentos y con todo lo que nosotros tenemos, fue para vivir la plenitud del cielo aquí en la tierra, ¿sí? Pero ¿cómo? Con su voluntad fundida en la mía, donde no hay otra voluntad, sino que haya una vida continua entre el alma y Dios. ¿Esto qué nos da a entender? Pues que hay 3 obras de Dios. Recordemos que Dios es 3, ¿verdad? Es trino. Voy a poner otra presentación para explicar estas 3 obras. No se me duerman, padres, ¿eh? Un cafecito. Bueno, hasta aquí alguna pregunta mientras hago la otra.
cafecito, ¿no? Es que estaba dándome la vueltita, te vas, pero yo lo estaba escuchando cuando estábamos con Carlos, ¿no? Amiga, que estabas allá con Dios. Ay, Carlos, que estabas en presencia, ya te estaba... Agua con hielo, Ya, bueno, con el café. Ah, café con hielo. Sí, muy bien. Ahora se comenzaría primero. ¿Por dónde va? Comenzaría primero. Es conveniente comenzar no, solita. Sí, gracias. Es conveniente comenzar con las horas de la pasión, ¿verdad? Creo que, por ejemplo, las horas de la pasión nos van a ayudar a tener una visión de qué hizo Jesús en esa vida interior en sus 24 horas, porque conocemos muy bien la pasión externa de Jesús, ¿verdad? Conocemos cómo sufrió, la vida dolorosa, en fin, todo lo que representamos el Viernes Santo, en Cuaresma. Y al conocer eso va a ser mucho más familiar para nosotros ahora entender qué hizo Jesús en el interior con el Padre cuando estaba plenamente, qué hacía Jesús cuando lo coronaron, qué pensaba, cómo oraba. Y conocer esa vida interior de Jesús nos tiene que llevar a corresponder a Dios, ¿verdad? Porque Jesús le dice a Luisa que el Padre la necesita continuamente, pero nosotros no podemos recibir todo del Padre porque ni lo conocemos ni lo reconocemos y no podemos entenderlo plenamente. Entonces, con la divina voluntad hecha vida, Jesús va a ir abriendo el entendimiento, porque esos son uno de los gozos espirituales que Jesús va a ir dando al alma. En la medida que el alma se vaya abandonando en Dios, que es el esfuerzo mayor, llegar al verdadero abandono para que Dios pueda depositar su vida en nosotros, Él va a ir dando y ampliando el conocimiento de Dios en nuestra propia vida. ¿Sí? Esta es como... O sea, no es un acto de razón, que sí es importante comenzar a leer para entenderlo, pero más bien es un acto de voluntad cuando Dios da la luz en el momento en que el alma la va dando su fiesta, va abandonando, aprendiendo a desapegarse del mundo y abandonándose en Dios. Y bueno, para poder entender estas tres dimensiones importantes, Jesús le dice a Luisa que hay tres obras. La obra del Padre, que fue cuando hizo la creación, cuando pronunció su primer día, hágase la luz, ¿no? Y de ahí comienza la creación. El Padre está representado por la potencia y de ahí viene, pues en toda esta parte del Antiguo Testamento donde se encuentra el Génesis, cuando Adán cae, pues ya no es, ya en realidad él se ve más como siervo que como hijo, porque ya no posee la vida divina. Sin embargo, lo primero que da Dios es la ley para que pudiera entender el orden al cual lo quería llevar.
viene la participación del Hijo. Bueno, que sabemos que la Trinidad siempre participa con Sara, pero está representada por el Hijo con la sabiduría divina. Y esta participación de la vida divina es a través de la redención. ¿Sí? En la redención hay un segundo fiat, que es el fiat de María. Este fiat de María es el fiat: hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Y este fiat hace que el verbo se encarne. Sí, es decir, María es la primera criatura que posee la plenitud del reino. María nace inmaculada, pero ella es nadie la va a igualar, porque todos vamos a nacer con pecado original, nos van a bautizar y vamos a tener pues algunos actos con voluntad humana hasta que no empecemos a vivir la divina voluntad. Entonces María todos sus actos los llenó de vida divina, todos sus actos. Por eso Jesús le dice a Luisa que lo que es Dios por naturaleza, María lo es por gracia, ¿verdad? Ella lo adquiere por gracia. Y que la eleva tanto a María, que es un solo eslabón con la Trinidad, pero con esa diferencia. Ella como criatura y pues Dios como Dios. Y que el primer eslaboncito de la vida divina que participa en el hombre es Luisa. Y de ahí pues viene, pues claro, en la tercera obra, ¿sí? En esta segunda obra, San Pablo nos dice que somos hijos adoptivos, ¿verdad? Somos hijos adoptivos, ¿por qué? Porque todavía no vivimos la plenitud del reino, sino que, como dice el mismo, ¿no? Ahora vemos como un espejo, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, veremos las cosas tal cual son. Y precisamente es eso, es la obra del Espíritu Santo que va a llegar a una era de amor y de paz. Jesús le dice a Luisa, dice, mientras ahorita están construyendo una hora de horror y terror, dice, yo en silencio estoy construyendo una era de paz y de amor. Y precisamente ¿de dónde viene esta era de paz y de amor? De la divina voluntad. Porque la divina voluntad no es solamente hacer la voluntad de Dios, sino es vivirla pero en el amor. Y en los escritos de la divina voluntad, el alma, cuando toma los escritos y se dispone a leerlos, lo primero que Dios tumba al alma es por el amor, porque va mostrando y nos va dando a conocer la realidad de un amor trino, un amor del Padre, un amor de Jesús que nunca habíamos escuchado. Si lo habíamos escuchado en los evangelios, pero acá es un desbordamiento de amor impresionante que lo que va llegando al alma. Son escritos que tienen vida, Por eso muchas personas que los toman dicen de eso, y de ahí encontré yo la perla escondida, que precisamente esto es el reino. Y la santificación, que es este tercer fiat, que es el fiat voluntas tuas sicut cielo et terra, que es el cumplimiento del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Estos tres fiat, Jesús le dice a Luisa que están unidos, ¿sí? Que uno fundamenta al otro para que podamos vivir la plenitud del reino. Ahora sí, como hijos legítimos. ¿Cómo es esto el hijo legítimo? Bueno, para que nosotros podamos vivir esta legitimidad de ser hijos de Dios, es solamente con Jesús, porque Jesús es el único hijo en que Dios ha puesto todas sus complacencias. Entonces, para que nosotros podamos vivir la legitimidad de ser hijos de Dios,
tenemos nosotros que dejar nuestra vida humana para revestirnos de Cristo. Y ese revestirnos de Cristo es con toda su vida, de principio a fin, en ese abandono total donde tenemos que revestirnos de todos los actos de Jesús en nuestra propia vida. Y de eso se trata la divina voluntad, de ir conociendo a Jesús en ese estado de plenitud, para que Jesús le dice a Luisa: tú estás dentro, entra y toma lo mío y revístete, para que tú puedas vivir plenamente el reino desde aquí en la tierra. Entonces, revestidos de Cristo, pues ahora sí nos constituimos como hijos legítimos, porque es solamente a través de Él que obtenemos esta legitimidad. El conocimiento del don de la divina voluntad obrante nos va a llevar a esa fusión, estar plenamente sometidos a la voluntad divina, que es la vida divina de Cristo, pero solo en Jesús. Sin Jesús nada, ¿verdad? No se llega a eso. Muy bien, y haremos más aprecita porque son ¿qué? 11:52, o sea que nos quedan 7 minutos para terminar. 15, bueno, más, cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Bueno, entonces, para ir más o menos cerrando, es importante que bueno, esta es una cita importantísima donde nos habla que la economía cristiana, como alianza de nuestra nueva y definitiva, nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación, porque es una de las cosas que ataca mucho la divina voluntad. ¿Qué es esto? ¿Es otra revelación? No, la única revelación es la revelación pública de Israel. No, pero dice, no va a haber ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explícita, ¿verdad? Corresponde a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Es por eso pues, que sabemos que a través de los siglos nuestra iglesia ha tenido este depósito de la fe, que es bellísimo, y que esto nos lleva a entender la divina voluntad. Sin este camino de fe, imposible. Quien solamente lee los escritos sin conocer el camino de la fe, no, se hace secta, así de fuerte. Puede llegar a ser un sectarismo, porque se aparta totalmente hasta de las escrituras, tomando esto como una revelación única y más plena. Y cuidado, hay un foco rojo. Por eso Jesús le dice a Luisa que los sacerdotes son los que deben de guiar a su pueblo en este don. Hay un llamado especial para los sacerdotes en los escritos, que son los que deben ser la voz para la divina voluntad. Sí, como empezamos más tarde, podrían hasta las 12:30. O pueden ustedes quedarse hasta las 12:30. 12:30, nada más. Como ustedes vean, si están ocupados, bueno. Digo, no, como puedan. Sí, media hora sí. No solo que se quede. Los que no se puedan dar a entender. Sí, o sea, puede tratar de ser ya cada vez más breve, para no síntesis, ¿sabes? Bueno, vamos con esto. Muy bien, entonces, ¿dónde está el cursor? Estas cosas no le Hay hacen. que ser. Ahí está. Entonces,
lo que es muy importante comprender, ¿verdad? Es que esto es una vida continua, ¿sí? Es una vida continua. Y esta vida continua tiene que ver, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Si vamos a vivir la vida divina de Cristo, entonces tenemos que entender primeramente esta naturaleza de Dios cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, nos dice el Catecismo, divinas y humanas, no opuestas sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha adquirido humanamente todo lo que ha decidido divinamente, con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a la voluntad divina sin hacerle resistencia, ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Esto es clave, ¿no? Es clave. ¿Por qué? Porque entrar a conocer la dimensión de la divina voluntad nos habla, Jesús le dice a Luisa, de una vida continua, de principio a fin. Es decir, no salirse jamás de su voluntad. Y Jesús nos explica cómo, a través de los actos. ¿Sí? Vamos a entrar en el conocimiento de que hay actos humanos y hay actos divinos. Y la distinción de un acto humano y un acto divino tiene que ver con la intención, con la sustancia que nosotros le ponemos al acto. Por ejemplo, el acto humano tiene una intención humana, y esa intención humana puede ser que todos mis movimientos de mi cuerpo se muevan con la intención de que yo sacie mi sed. Entonces, todos estos actos que se mueven, mis pasos, mis respiros, mis latidos, van a ir hacia el vaso de agua para poder saciar la sed de carne. Jesús le dice a Luisa que esos son actos humanos. El alma que vive en la divina voluntad tiene que conocer primeramente el acto divino de Jesús, y eso es lo que nos muestra la divina voluntad, para que nosotros podamos decidir acto por acto cómo nosotros debemos movernos en él. Y la manera, Jesús le dice a Luisa, es primeramente el cambio de intenciones de mis actos, porque los actos humanos, todos nuestros actos humanos, normalmente están hechos para satisfacer a la humanidad, saciar mi sed, descansar, comer, todo, hasta puede ser un acto santo, ¿sí? Yo, porque yo quiero ir al cielo y no quiero ir al infierno, porque ahí no, pero nunca se hace por Jesús, ¿sí? Sino porque siempre se busca ese bienestar. Entonces Jesús le dice a Luisa, tú tienes que revestirte de mis actos divinos. Y Jesús le va a hacer entender a Luisa que en todos los actos de Jesús y en los actos de la creación, porque estas son las dos obras que tenemos que tomar, la obra de la creación y la obra de la redención, están movimientos divinos, ¿sí? Por ejemplo, en el movimiento de tomar agua, así de simple, ¿sí? Cuando yo tengo sed, pues me muevo con la intención de saciar mi sed. Cuando yo uno esta sed a la sed de Jesús, entonces mi acto, tomo el acto de Jesús. Cuando Jesús, por ejemplo, tomaba agua, cuando Jesús dijo, tengo sed en la cruz, entonces todos mis movimientos van a ir en torno a saciar no mi sed, sino la sed de Jesús cada vez que yo tome agua. Entonces, en el momento de tomar agua, yo doy el trago y le digo a Jesús dentro de mí, Jesús, te amo, te adoro, te bendigo por todos los que no te dan agua ni te dan de beber. Yo sacio a través de este acto divino, hago mía tu sed para saciarla.
saciarla con tu amor y por todos los que no lo hacen. Con ese acto, esa intención, esa pequeña oración de hacerlo por todos, para saciar la sed de Jesús de almas y llevarles todo el amor que no le da, yo ya estoy haciendo un acto de vida. Y así Jesús dice, toma mis pasos, toma mis respiros, mis latidos, mis movimientos, porque yo quiero que mi vida esté en ti, pero en un acto continuo de amor, para que tú puedas tomar en un puño a todas las almas y yo viéndote a ti pueda verlas a ellas y en ti que me repara sus actos y que me dan el amor y la correspondencia de amor que no me dan. Entonces dice, toda mi atención va a estar puesta en ti, no en el mal que hacen las criaturas, sino en ti, de cómo tú las suples y las reparas en un movimiento continuo. Y yo voy a hacer derramar una lluvia de gracias y bendiciones, de manera que voy a hacer caer milagros sorprendentes, estrepitosos, ¿sí? Que tú, sin darte cuenta, a través de tu acto, yo empiezo a obrar, a hacer una nueva creación, a traer conversiones, a llevar la voz de la divina voluntad, pero no solamente en el acto redentor, en el acto de mi vida, sino en los actos de la creación. Por eso la obra de la creación es tan importante, porque Jesús le dice a Luisa que en cada cosa creada Él puso un atributo de Dios, y ese atributo de Dios está velado por el hombre, porque nosotros solamente utilizamos la creación pues para utilizarla para nuestro beneficio, ¿sí? Para alimentarnos, para hacer cosas para nuestro beneficio. Pero Jesús le dice a Luisa, en cada cosa creada está velada mi acto divino, no como un panteísmo, sino como un atributo o una característica propia de ese acto, donde hay lo puse. Entonces, si el alma ve las montañas y toma ahí el atributo de mi fortaleza, el alma empieza a darle ese amor y yo pongo su fortaleza en el alma. O sea, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a vivir la divina voluntad, es como si empezamos a vivir en otra dimensión, donde tomamos interiormente, en una oración continua, la vida de Jesús en nosotros y el acto de la creación lo hacemos nuestro, para que Dios vaya extendiendo su campo divino dentro del alma. Dice, en la medida en que tú me des esa correspondencia de amor por todos, yo voy ampliando tu morada interna para que pueda yo habitar dentro de ti. Y esa morada que se amplía aquí en la tierra es la misma con la cual tú vas a vivir en el cielo. Porque según como ampliaste tu morada interna, yo te voy a dar allá nuevo amor, nueva belleza, nueva santidad. Entonces, bueno, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a entender que lo único que Jesús quiere es la fusión de voluntades, la consumación plena en ellas. Y saber vivir como en el cielo, que ya no hay voluntad humana así en la tierra. Nuestra voluntad, nuestro querer, unido plenamente al querer de Dios. Y esto es un conocimiento, porque llegar al alma a ese estado es un proceso muy lento. Porque lo primero que Jesús le hace conocer al alma es su interior. ¿Sí? Es el primero. Primero tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y la única manera de conocernos a nosotros mismos es frente a Dios. ¿Sí? No frente a un psicólogo, ¿verdad? Porque el psicólogo te puede decir tus cualidades, te puede decir tus cosas, pero nunca va a penetrar al interior. Dice, nadie conoce tu interior más que yo, dice Jesús. Por eso yo soy el único maestro que a lo más te pongo guías para que puedan orientarte, pero yo soy el único maestro que va a trabajar tu interior. Y esto es maravilloso porque cambia nuestras formas de ver. Entonces, aquí hay una cita bíblica, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía,
como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice Jesús, yo representaba el nuevo Adán, que no solo debía dar los remedios para salvarnos, sino debía rehacer, restituir lo que el viejo Adán perdió. Por eso me fue necesario tomar la naturaleza humana, para poder encerrar en ella lo que la criatura había perdido, y por medio mío darlo de nuevo. Muy bien. Ahora, vamos viendo el cómo. Como usted dijo, ¿para cómo se llega a eso? Bueno, Jesús le dice a Luisa que para pasar de nuestra santidad humana a la santidad divina, es necesario entender el proceso que llevan los escritos. Los escritos de la divina voluntad son 36 volúmenes, ¿sí? Aparte está el libro de las 24 horas de la pasión y está el libro de la Reina del Cielo en la divina voluntad. Estos volúmenes son una pedagogía perfecta para que nosotros podamos pasar poco a poco a estos grados hacia la vida plena. Esto no quiere decir que cuando yo termine de leer los escritos ya voy a estar allá. No, ¿verdad? Porque Jesús le dice a Luisa que las palabras que Él ha puesto en esa obra esconden tanto que en una leída tú entiendes algo, pero en una segunda entiendes más, y en una tercera más, y así. O sea, van descubriendo cada vez más esa comprensión divina impresionante, ¿verdad? Entonces, bueno, Jesús le dice a Luisa que son 4 grados los que el alma tiene que pasar para llegar a la consumación plena del alma en Dios aquí en la tierra. ¿Y qué es esto? Primeramente, el acto de decisión. Es el acto libre de la criatura, ¿sí? Es decir, yo puedo vivir perfectamente la redención y salvarla sin conocer esto, ¿sí? O sea, Jesús ya me dio la salvación con su vida redentora. Con lo que me da la iglesia, puedo salvarme, ¿verdad? Me espera un gran purgatorio, sí, ¿verdad? Un gran purgatorio, pero pues puedo salvarme. Bien. Jesús le dice a Luisa que el alma que vive en la divina voluntad comienza a vivir su propia vida aquí en la tierra en modo divino. Por lo tanto, la vida que va adquiriendo esa alma es la misma vida de Jesús en modo divino. Y su vida, dice, es mi tesoro más valioso, que no tiene que irse al purgatorio, porque mi vida es divina, no tiene que purgar nada. Entonces, esto es a lo que el alma va a ir llegando, pero es un descendimiento del alma y un que Dios crezca. Esto es lo más difícil de la divina voluntad. Lo más difícil de la divina voluntad es llegar a la nada. Jesús le dice a Luisa, el hombre no puede llegar a la nada por sí mismo, porque no tiene las cualidades ni la potencia para poder llegar a la nada, ¿verdad? Él nos ha puesto en la santidad humana la virtud de la humildad como un caminito para llegar a la humillación como Cristo, no humanamente hablando, sino desde esta parte divina, y al anonadamiento. Llegar a este último escalón, que es el anonadamiento, es que Jesús no quiere encontrar nada humano dentro de nosotros. ¿Y qué significa nada humano? Ni un pensamiento que tenga que ver conmigo, con mis beneficios, con mi yo, etc.
ni un querer que yo esté atrapado con un querer humano, ni que esté atrapado tampoco con una herida pasada, ni esté tampoco con un vínculo hacia un objeto, hacia un trabajo, hacia una persona. Es decir, Jesús nos va a ir desapegando de todo, porque Jesús le dice a Luisa que en la vida del cielo no hay nada de eso. Cuando el alma está en el cielo, pues en realidad pues no hay ni siquiera vínculos familiares, o sea, familiares humanamente hablando, sino que todos somos familia de Cristo, ¿verdad? Entonces, para poder vivir ese cielo en la tierra, Jesús tiene que vivir el mismo estado del cielo, pero aquí. Y este es el primer momento, ¿no? El primer momento es cuando el alma decide, yo quiero esto. Y esa alma sale de su cuerpo oscurito para poder conocer la obra del cielo. Después, el alma va entrando a conocer para lograr una uniformidad con Cristo, porque la primera lección que Jesús nos da es que el alma tiene que conocer su interior para que ella pueda decidir vaciarse de sí misma o no. Y esto es lo más duro, por eso lo único que nos va a llevar a ese estado de vacío es la cruz. Si no hay cruz, no hay gloria. Entonces, ¿cómo vamos a vivir la cruz en modo divino? Mirando en todo a Jesús. Y estas son las primeras enseñanzas. No es sufrir por sufrir, no es sufrir para ofrecer solamente, sino es el sufrir para empezar a hacer un intercambio de vidas con Cristo. Empezar a ver mis sufrimientos para uniformarme con Él en sus sufrimientos. Es decir, donde Jesús va a ser la prioridad y van a ser los lentes que Él nos va a ir poniendo para poder entender cómo lo hizo en modo divino. ¿Qué nos va a ayudar para esto? La señora obediencia, como le dice Luisa, ¿verdad? La obediencia. Porque la obediencia se va a ver desde dos sentidos. La obediencia primeramente nos va a ayudar a purificar nuestra voluntad y ablandarla. La obediencia nos sirve para poder ablandar esa voluntad tan rígida donde decimos no quiero pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces eso es un acto purificante, empezar a escuchar mi voluntad a partir del estado de obediencia, ¿sí? ¿Por qué mi voluntad se resiste a eso? Y eso va a ir purificando y ablandando la voluntad. Y el segundo estado de la obediencia es cuando el alma ya ha aprendido a desapegarse de aquello que se resiste a obedecer y que ahora la obediencia le sirve, es como ese descanso en Dios donde el alma como que ya no reside, sino que se abandona tanto en esa obediencia que goza por obedecer, ¿no? ¿Por qué? Porque la obediencia la ve ya como ese descanso en Dios, ¿no? La dulzura de la obediencia. Entonces, vamos a aprender a purificar el interior a partir de este estado y a uniformarnos con Cristo como lo hizo, por eso es la cruz, porque claro que vaciar la voluntad cuesta, ¿verdad? Y Jesús lo va a hacer a partir de pequeñas contradicciones. Eso es lo que Jesús le dice a Luisa, ¿verdad? Al principio así llegó a Luisa cuando era chiquita, empezaba a hacer contradicciones con Luisa. Ay, no quieres comer esto, cómetelo, ¿verdad? No quieres, estás muy cómoda ahí sentada, mira en la cruz. En fin, así va entrenando Luisa para que su voluntad fuera más dócil. Para el alma que va a vivir la divina voluntad tiene que hacerse como niño, ¿sí?
porque Jesús va a ir dándonos esas pequeñitas contradicciones para que nosotros aprendamos a ponernos los lentes y decir, es la voluntad de Dios. No es decir, ¿por qué pasa esto? No, sino aprendamos a ver la voluntad de Dios que nos está purificando sin pecado. Entonces, viene este estado del desapego, que esto es muy duro para el alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegar a desapegarse de todo lo que es de la tierra, de nuestras formas de pensar, de nuestras ideas, de nuestros quereres, es difícil, ¿no? En el sentido humano. Pero Jesús va a ir dando estas pautas para que nosotros aprendamos el verdadero desapego, ¿sí? Y este verdadero desapego lo va a ir trabajando Jesús en el alma a partir de las contradicciones. Por ejemplo, aquellas almitas con las cuales tú te sentías tan codependiente de esas personas, a lo mejor, por ejemplo, una madre con un hijo, el hijo a lo mejor le va a dar algún desprecio a la mamá, vamos a suponer, ¿sí? Y en ese desprecio, si la mamá está leyendo la divina voluntad, va a empezar ahora a ver que este desprecio es una providencia de Dios para poder decir, mi amor, ¿sí? Debe estar anclado en ti, Jesús. Y ahora veo en ese desprecio todos los desprecios que te hacen a ti. Es decir, no verse a sí mismo, ¿sí? Y eso hace que los vínculos vayan sanando y que la gracia vaya cayendo en el Hijo también, ¿sí? Esto es algo así como impresionante, porque todo tiene que ver con estos desapegos para poder llegar a la parte de la unión de voluntades. La unión de voluntades nos va a ayudar a aprender a vivir a Jesús en el interior y por fuera, porque este don, como es un don interior, tiene que haber un vínculo pleno interiormente en una oración continua, así como el vaso, los pasos, en fin. Por eso el alma que vive en la divina voluntad es un alma que le gusta mucho el silencio, le gusta mucho el contacto con Dios en la oración interna, no solamente apartado, sino en el día a día, ¿sí? En el barrer, en el trabajar, en esa hora y la hora que decía San Benito, pero ahora en modo divino, ¿verdad? Entonces, ¿qué llega? La unión de voluntades. La unión de voluntades nos lleva ahora a una nueva disposición. ¿Cuál es la disposición? El alma debe estar dispuesta. Jesús me empieza a hablar ahora de que ya no es una cruz de tu voluntad con 3 clavos. Es decir, ya no es una cruz de 3 clavos donde hay mucho sufrimiento, a lo mejor por algo, por contradicciones, etc. No, si ya el alma ya no siente que sufre por eso, porque ya ha aprendido a amar a Dios y a desapegarse, Jesús le dice a Luisa que ahora viene la disposición a que cada acto de su vida lleve un clavo de luz. Es decir, que en todo momento para nosotros decidimos, por eso tenemos voluntad, porque nosotros decidimos si tomamos agua de aquí o agua de allá, decidimos si nos vamos a un lado, a otro, es decir, decidimos por nosotros. Todos los actos de nuestra vida son actos de decisión porque tienen voluntad. Y ahora Jesús le va a decir a Luis, ¿estás dispuesto a crucificarte todos tus actos en mí? Es decir, a que todo tu querer quede crucificado y que ahora mi querer en ti viva, mi querer viva en tus pasos, mi querer viva en tus respiros, mi querer viva en tus latidos, mi querer viva en todo tu ser. ¿Sí? Es decir, que tu querer sea mi querer en cada acto. Jesús le dice a Luisa que es la disposición a una cruz extendida, ¿verdad? Donde el querer de Dios
va teniendo vida en el alma y el alma ya no sabe cuál es su querer, porque ya está viviendo el querer de Dios. Entonces esto es una ofrenda donde el alma, conforme va avanzando, va diciéndole: sí, Jesús, quiero ser todo tuyo, nada de querer, solo tu querer. Pero esto es un trabajo, que es todo un trabajo interno, ¿verdad? Por eso son 36 volúmenes y es un trabajo de toda nuestra vida. Y esto va llevando a que el alma vaya abandonándose más en Dios. Es la confianza plena en Dios que tanto ama a Dios a un alma que está plenamente confiada, abandonada, el abandono total en Dios. Porque esto es lo que vivió Jesús aquí en la tierra. Todo era un abandono a la voluntad del Padre. Y esto es, nosotros hemos aprendido a tener nuestras propias seguridades humanas, pero Jesús no tenía ninguna seguridad humana, ¿verdad? Claro que había una compañía de Jesús donde uno era el tesorero, sabemos que era puro, ¿verdad? Bueno, pero todo venía, ¿sí? Era la providencia de Dios. Era maravilloso entender esa confianza plena en Dios, en el Padre, en la voluntad del Padre, y así vivía Jesús. Bien, ¿qué viene acá? Podemos decir que nuestros santos místicos han vivido de alguna forma humanamente hasta este estado. No tanto desde el conocimiento de la divina voluntad, pero sí hasta este estado. Pero ningún alma, si no es Luisa Picarreta, más que Luisa Picarreta, no hablamos de nuestra madre porque ella vivió de principio a fin, sino que ningún alma que ha nacido con naturaleza humana ha llegado al punto de la consumación, ¿sí? Como nuestra Madre Santísima vivió aquí en la tierra. Ninguna. Entonces, ¿qué nos va a dar el don de la divina voluntad? Nos va a dar primeramente el conocimiento para que el alma vaya descubriendo estos pasos que Jesús le va dando al alma para poder llegar a este estado. Segundo, el don de la divina voluntad nos va a dar todos los dones, todo lo que se necesita el alma para poder vivir el cuarto grado, que es este estado, ¿sí? Y aquella alma que no deserta, sino que es perseverante y atenta, pues vivirá el cielo desde aquí en la tierra. ¿Y qué va a traer de beneficio? Ustedes pueden decir, bueno, pues voy al purgatorio y después de todos modos en el purgatorio pago todo y voy a adquirir el vestido de fiesta, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay de adquirirlo aquí a adquirirlo allá? Porque esto es un purgatorio, empezar a vivir esto, ¿sí? Jesús dice que se vive el purgatorio, quien no quiere, porque hay que purgar. La diferencia es esta. Jesús le dice a Luisa que el alma que vive aquí en la tierra y que comience a vivir vida del cielo, aquí nosotros tenemos la oportunidad del acto creciente de Dios, es decir, de ensanchar nuestra capacidad a través de nuestros actos de contener la vida divina y que sea Él quien viva en nosotros. Entre más actos, más ensancha esa capacidad de contener a Dios. Entonces, la diferencia es de aquella alma que ha vivido, por ejemplo, una vida buena aquí en la tierra, pero no vida divina, sino en una santidad humana, su capacidad es pequeña, porque no ha poseído la plenitud, sino solamente la gracia santificante, que ha hecho el esfuerzo por ser bueno, ¿sí? Entonces, esta capacidad de contener es muy diferente a una capacidad más pequeña, ¿no? De contener el agua, vamos a poner un vasito. Y el acto creciente de Dios solamente se hace aquí en la tierra. Y como nosotros fuimos hechos para contener la divina, porque ese fue el plan de Dios original, entonces dice que nuestra Madre Santísima nadie la va a poder igualar,
porque ella se ensanchó toda su vida, porque toda su vida se llena de gracia divina. Y ella tiene un tonel grandísimo y por eso está en el cielo más alto, porque es todo lo que recibe de Dios es infinito allá en la patria celestial. A muy diferente un cielo más accidental, que es aquella alma que no ensanchó su capacidad de contener a Dios, pero se revistió del vestido de fiesta para entrar a la patria celestial, pero su capacidad de contener a Dios, Dios le va a dar, pero hasta su capacidad de en el cielo, ¿sí? Entonces, ¿quién le va a dar más gloria a Dios en el cielo? Pues quien haya ensanchado más. ¿Y quién va a recibir más en el cielo? Más santidad nueva, amor nuevo, porque Jesús se renueva, Dios renueva su vida, porque siempre es nuevo hasta en el cielo, pues aquella alma que haya ensanchado más su capacidad. Por eso Jesús le dice a Luisa que el alma que vive en la divina voluntad aquí en la tierra siempre va haciendo esa conquista para Dios, porque el alma va conquistando a Dios con su abandono, con su fiat, con su conocimiento, y Dios va conquistando al alma porque le va dando cada vez más amor y va queriendo solamente vivir la consumación con él, ese fuego de amor que solamente quiere dar al alma. Bueno, pues esta es digamos la explicación un poquito más rápida. Son 36 volúmenes de cielo, ¿verdad?, que van mostrando esta pedagogía. Las 24 horas de la pasión, que es muy importante comenzar con las 24 horas, porque las 24 horas nos muestran cómo Jesús vive aquí en la tierra ese vínculo con el Padre en algo que ya conocemos que es su pasión, ¿sí? Pero cómo lo vive interiormente y cómo Luisa, que es un alma como nosotros, hace una oración de correspondencia a Dios uniéndose a esa vida divina. Eso es lo que vamos a descubrir. Hay mucha gente que no le gusta la obra de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque Luisa es muy melosita. Amor mío, todo mío, mi amado, y llegan a veces los hombres y dicen, ay, esto es de para mujeres, ¿verdad? ¿Sí? O sea, así lo dicen, ¿verdad? Entonces, pues bueno, saber que la correspondencia de amor es para todas las almas, ¿verdad? Los hombres tienen almas y también son la esposa de Cristo. Entonces, Dios quiere que empecemos, aunque a veces es un lenguaje que es poco agradable desde una vista varonil, pero es como dicen allá el padre asesor, ¿no? Al principio que escuchaban esto de Luisa, decían, esto parece como para mujeres nada más, ¿no? No, pero después fueron descubriendo que es esto lo que quiere Jesús del alma. El alma necesita llenarse de amor, y para poder ser fuego de amor necesitamos nosotros aprender a amar como esa esposa amada que se quiere desposar con Cristo, ¿verdad? Es cantar de los cantares que vamos persiguiendo al amado. Pues esto es, aquí vamos a encontrar ese tipo de oraciones con Luisa, ¿verdad? Pero no veamos a Luisa, sino veamos al alma que va acompañando a Jesús y cómo va en esa parte divina que nadie lo ha acompañado a Jesús. Luisa lo acompaña, y cómo lo acompaña y repara junto con Jesús, y ese es el diálogo de amor más perfecto, la oración más perfecta que Jesús le dice a Luisa. Se recomienda entrar por ¿por qué? Primero para conocer el amor de Jesús en ese modo divino, en la pasión, ¿sí? Después con el libro de la reina, para poder conocer qué hizo Dios en un modo divino con ella, para que ella fuera inmaculada,
y para que ella pudiera vivir la divina voluntad. Y esto se recomienda leer en mayo, ¿verdad? Porque son 31 meditaciones, pero no importa, en cualquier época del año se puede leer la de nuestra madre. Estos son los 36 volúmenes que van llevando al alma al conocimiento de Dios. Y estas son las cartas de Luisa. Una vez que Luisa ya vive la divina voluntad, ella recibe muchas cartas, como el Padre Pío, que recibía muchas cartas, ella también recibe muchas cartas y le escribe a mucha gente. Y todas estas cartitas se recopilaron y son como tesoros y consejos que da Luisa como madre espiritual para todos los hijos de la divina voluntad, ¿vale? Entonces, esto es como lo básico para conocer. Pues, ¿qué se recomienda? Pues sí, comenzar y conocer a lo mejor en un grupo sacerdotal, ¿verdad? Esto es lo que tratamos de hacer en Guadalajara, de tener muy poquitas exposiciones. Ya cambiamos la dinámica de cuando el padre fue. Ahora es como más leer y hacer mesas redondas, seminarios y conversar, ¿sí? Porque es muy bonito ir viendo cómo se van descubriendo los otros también y comprendiendo este don para poder vivir. O personalmente también, ¿verdad? Bajo otros recursos visuales, que también ya hay mucho de divina voluntad en esto. Y pues agárrense, porque aquí también tendría la divina voluntad y probablemente en sus parroquias ya haya gente que quiera tener un grupo de divina voluntad. Yo les recomiendo que comiencen con un cenáculo de oración de las 24 horas, ¿sí? Allí en Guadalajara hay parroquias donde el sacerdote les expone el Santísimo y juntos leen las horas de la pasión como reparación a Jesús y da una pequeña explicación de cada hora. Y esto enciende el deseo de formar un grupo de divina voluntad para conocer los demás escritos y en grupo. Ya ahí tenemos una esquemita también de que pueda ayudar a las almitas a través de unos libritos que van sacando como los temas esenciales de cada volumen, una escuelita de cielo, ¿verdad? Que van acompañando estos grupos, que también pueden ayudar mucho. Pero aquí lo importante es la lectura diaria, personal y en orden, ¿verdad? Y esto es lo que más se recomienda. A lo mejor para ustedes empezar por el volumen 11 es también buenísimo, porque como ustedes ya llevan una vida espiritual pues mucho más profunda, ¿verdad? Entonces el volumen 11 les va a partir del volumen 11 en adelante se habla más de la vida del cielo. Los primeros 10 volúmenes son muy importantes para entender desapego, para entender abandono, para entender obediencia, y Jesús le va dando a Luisa lo que va a encontrar más adelante como palabras de la divina voluntad. Por eso es importante pues conocerlo en orden, pero es importante también conocer las etapas de la obra. Son 3 etapas. Los primeros 10 volúmenes nos hablan de fundamentos básicos de la cruz, del desapego, obediencia, de toda esta parte purificante, y Jesús va dándole a Luisa como pequeñas lecciones de lo que va a encontrar en divina voluntad. A partir del volumen 11, que es el volumen del cambio, donde Jesús va enseñándole a Luisa ya la doctrina del cielo, del 11 al 25 más o menos, y a partir del volumen 26 al 36 se empieza a hablar de cómo el alma dialoga, vive en esa intimidad con Cristo, ¿verdad? Que es bellísimo. Y se habla muchísimo de María, ¿verdad? Bueno, hablar de María es hermoso esta vida aquí. Bueno, pues creo que hasta aquí, ¿verdad? Para no llenarnos más de información. No sé si hay alguna duda, algún
comentario?